nombre es Sergio Kendo, soy el socio director del área de Derecho Financiero del estudio y hoy me complace presentar este webinar donde, con ocasión de estar próximo a vencerse el cumplimiento del llamado Informe Anual de Oficial de Cumplimiento este 15 de febrero, y a iniciativa de las doctoras Fátima Villavicencio y Karen Guerra, pensamos llevar a cabo este seminario sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que expondrán ambas doctoras. Quisiera un poco hablarles de ellas antes de pasar a la exposición, que va a ser un poco más larga de lo habitual. Fátima Villavicencio es una abogada con muchísimos años de experiencia en el sector financiero. Ella es abogada de la Universidad de Lima, con una maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima, con un diplomado en Derecho Gerencial en la Universidad de Piura. Ha trabajado por muchísimas instituciones financieras, Banco de Lima, BCP, Interbank, donde estuvo 7 años. Ha sido consultora del IFC y del USAID, y ella será una de las personas que nos expondrán sobre el llamado SPLAF. A su turno, Karen Guerra, al igual que Fátima, con mucha experiencia en el tema financiero, ambas con más de 4 años en el Estudio Muñiz. Karen es abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Católica del Perú. Ha trabajado 7 años en RIMAC Seguros, tiene amplísima experiencia en todo lo que es derecho de seguros, y conjuntamente con Fátima presentarán esto. Yo creo que, sin más preámbulo, y esperando, por supuesto, que nos hagan varias preguntas al final, dejo a Karen, que iniciará este webinar. Muchas gracias, Karen y Fátima. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Nuestra exposición está orientada a analizar las condiciones regulatorias aplicables al sector que se encuentra bajo supervisión de la UIF Perú, resultándole aplicable la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF Perú en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Aprobado esta norma mediante resolución SBS 789 del 2008, publicada el 3 de marzo del 2018. En otra oportunidad brindaremos análisis y exposición del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobado mediante resolución SBS 2660 del 2015, publicado el 18 de mayo del 2015, que regulan las condiciones aplicables a las empresas del sistema financiero, del sistema de seguros y otras entidades supervisadas por la SBS. Por su comprensión y complejidad, gustosamente fijaremos una nueva fecha para este dispositivo. Comenzaremos por precisar los conceptos generales. El lavado de activos. El lavado de activos está definido como el proceso de disfrazar o ocultar el origen ilícito de dinero, bienes, efectos o ganancias que provienen de delitos precedentes, usualmente mediante la realización de varias operaciones, por una o más personas naturales o jurídicas. ¿Y qué son los delitos precedentes? Los delitos son delitos precedentes del delito de lavado de activos, la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, los delitos contra la administración pública, los delitos tributarios y aduaneros, el robo o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo número 1106. El financiamiento del terrorismo está definido como aquella provisión, aporte o recolección de fondos, recursos financieros o económicos, o servicios financieros o servicios conexos para cometer 3 supuestos. Cualquiera de los delitos previstos en el Decreto Ley número 25475. Cualquiera de los actos terroristas definidos en los tratados de los cuales el Perú es parte, o la realización de los fines de un grupo terrorista o terroristas. Los fondos o recursos, a diferencia del lavado de activos, pueden tener origen lícito o ilícito. Y también está definido como cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas. ¿Cuáles son los objetivos para la implementación de un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Son 2, básicamente. El primero es la prevención, a fin de detectar oportunamente operaciones inusuales y sospechosas,
que podrían estar relacionados con fines ilícitos. Y el segundo objetivo es la reducción en la exposición a riesgos tales como el riesgo legal y el riesgo reputacional. Allí tenemos las sanciones, las multas, las indemnizaciones, entre otros, y el desprestigio, la publicidad negativa, entre otros. Debemos considerar también los factores de riesgo. Entre los principales factores de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que deben ser identificados y considerados por el sujeto obligado se encuentran el riesgo clientes, el riesgo productos y o servicios y el riesgo zona geográfica. El riesgo clientes. El sujeto obligado debe gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a los clientes, a sus clientes, su comportamiento, sus antecedentes y actividades, al inicio y durante toda la relación comercial. El análisis asociado a este factor de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo incorpora las características de los clientes, tales como la nacionalidad, la residencia, la actividad económica, así como el volumen transaccional real o estimado. El riesgo, productos y servicios. El sujeto obligado debe gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a los productos y los servicios que ofrece. El análisis asociado a este factor de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo incluye los riesgos vinculados a los canales de distribución y medios de pagos con los que operan. El que también debe realizarse cuando el sujeto obligado decide usar nuevas tecnologías asociadas a los productos y los servicios ofrecidos, o se produzca un cambio en el producto y el servicio que ofrece, que modifique su perfil de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El riesgo zona geográfica. El sujeto obligado debe gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a las zonas geográficas en las que ofrece sus productos y los servicios, tanto a nivel local como internacional, tomando en cuenta sus características de seguridad, económico-financieras y sociodemográficas, las disposiciones que autoridades competentes o el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI emitan con respecto a dichas jurisdicciones, entre otras. El análisis a este factor de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo comprende las zonas en las que opera el sujeto obligado, así como aquellas vinculadas al proceso de la operación. Una obligación importante es la conservación de la información. El sujeto obligado debe conservar la información relacionada con el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y aquello que sustente el cumplimiento de disposiciones establecidas en esta norma por un plazo no menor de 5 años. Esta información comprende principalmente 1. La información relacionada con la vinculación y operaciones realizadas por los clientes, incluyendo toda aquella información obtenida y o generada en aplicación de las medidas de debida diligencia. RO y ROS, la información referida a la vinculación y operaciones con proveedores, y las políticas, procedimientos y análisis efectuados y demás información referida al cumplimiento de las obligaciones expresamente contempladas en este dispositivo invocado. La información antes indicada debe mantenerse actualizada, considerando para tal efecto los análisis de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la periodicidad establecidas por el sujeto obligado, considerados estos en el Manual de Prevención y Riesgos de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Adicionalmente, debe encontrarse a disposición de la UIF Perú. A continuación, expone mi compañera Fátima Villavicencio. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por todo. Gracias, Karen. Gracias por participar en el webinar. Esperemos que todos estén bien. Ahora, lo que queremos hacer es una parte un poco más práctica, ¿no? Karen nos ha explicado todo lo que es el panorama general, quiénes son los sujetos obligados, cuáles son los riesgos que debemos analizar, los 3 ejes que siempre todo sistema de prevención nos pide revisar, que es conoce a tu cliente, conoce a tu trabajador, conoce el mercado, conoce a tu director. Esos 3 ejes, que son los ejes centrales de todo sistema de prevención, nos los ha explicado Karen, y lo que vamos a hacer ahora es
cómo esa información, esa actividad se ve reflejada en un informe anual de oficial de cumplimiento. Este informe anual, que todos los sujetos obligados a través del oficial de cumplimiento está obligado a presentar, debe ser presentado el 15 de febrero de todos los años ante la OIF. ¿Cómo se presenta? Cuando estamos comentando de cuáles son los sujetos obligados, vamos a mencionar en términos generales quiénes son. Por favor, la siguiente diapositiva. Estamos hablando pues de las empresas o las personas naturales que se dedican a la compra-venta de divisas, comercialización de maquinaria, empresas mineras con algunas especificaciones que la normatividad actual lo establece. Antes no teníamos una normativa tan clara con relación a las empresas mineras. Tenemos pues organizaciones sin fines de lucro. Ahí podemos hacer la diferencia, aquellas que otorgan préstamos o micropréstamos y aquellas que no lo otorgan, tienen dos regímenes distintos, la compraventa de vehículos, embarcaciones, las inmobiliarias, construcciones. En realidad son más de 35 actividades, cada una con sus particularidades. Y la norma lo que ha establecido es respecto de cada una de ellas, cómo es o qué régimen se le va a aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del ámbito de sujetos obligados, hemos mencionado algunos de ellos, no todos. Son más de estos. Hay normas especiales, por ejemplo, que Karen claramente lo ha establecido al inicio de su conversación, donde nos estamos haciendo referencia al 789 de 2017. Pero hay normas especiales, por ejemplo, para bancas, para agentes de aduanas, para cajas municipales de ahorro y crédito, para empresas de seguro, en fin, que tienen normativa especial. Nosotros vamos a hacer referencia a este gran universo, que es el que regula el 789 de 2017. ¿Qué implica un sistema de prevención? Implica tener determinadas actividades, como por ejemplo, tener unas políticas y procedimientos de esta administración de riesgos que Karen nos estaba comentando. No basta tener una idea general, sino en realidad es tener un procedimiento, un mecanismo, un procedimiento que es de conocimiento de los trabajadores, es de conocimiento de tus proveedores. Es indispensable nombrar a un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento es una persona que debe tener determinadas características, pero en especial lo que nosotros les recomendaríamos es que el oficial de cumplimiento conozca el mercado a que se dedica, ya sea la empresa o la persona natural. Si se trata, por ejemplo, de una empresa constructora inmobiliaria, alguien conozca el mercado, que sepa pues que comprar 3 inmuebles a la vez al contado no es una operación usual. Que sepa pues que una persona que no tiene récord crediticio, que no tiene tarjeta de crédito, tiene 25 años, difícilmente tiene los fondos para comprarse un departamento al contado, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado, la usanza del mercado va a determinar qué operaciones están dentro de un parámetro, llamemos, usual. Además, debe aprobarse unas políticas de debida diligencia en el conocimiento de clientes, proveedores y trabajadores. Acá solo un detalle. Cuando hablamos de debida diligencia es que tenemos que ser efectivamente eso, diligentes en el conocimiento de ellos. Pero eso no implica que nosotros seamos, pues, detectives, fiscales, policías. Nosotros debemos pedir información al cliente. Si el cliente no nos da, tendríamos que ver de buscar la información, pero si es información privada y no podemos obtenerla, no podemos sustituir esta información. Entonces, ya al interno se tomarán las medidas necesarias o las decisiones necesarias para determinar si se continúa con una operación respecto de la cual el cliente no ha dado la información que las políticas de prevención hayan establecido. Además, el sistema de prevención también implica, por ejemplo, capacitar
a la unidad de control y a los trabajadores en temas de lavado de activos. Además, también deberíamos contar con un manual de prevención, con un código de conducta, y áreas como auditoría interna o externa son también elementos que ayudan a este sistema PLAF en el sentido que nos hacen una pequeña revisión respecto del sistema si está funcionando, recomendaciones, si detectan algún detalle, pues podrán determinar alguna acción o alguna recomendación a seguir. Siguiente, por favor. También implica como parte del sistema contar y mantener actualizado un registro de operaciones. Creo que todos los que estamos de alguna manera vinculados con este sistema de prevención conocemos lo que es el ROP, ¿no? Un registro de operaciones donde hacemos eso, registrar las operaciones que realiza la persona jurídica o la persona natural que se encuentra sujeta a este sistema de prevención. Es decir, por ejemplo, nuevamente con los temas inmobiliarios. Pongo el tema inmobiliario porque creo que es un tema un poco más afín a todos. ¿Qué cantidad de operaciones hemos hecho en el mes? Si tenemos 3 proyectos inmobiliarios en la empresa, por cada proyecto inmobiliario, ¿cuánto se ha vendido? ¿Cuáles son mis parámetros? Si son operaciones que hago con, digamos, financiamiento directo, entonces hay determinados lineamientos que hay que seguir y debo mantener actualizado este registro de operaciones. Me quiero detener acá unos instantes. ¿Por qué? Porque la información que más adelante vamos a ver que se plasma, que se entrega virtualmente a la UIF Perú, en el sistema SISDEL, que probablemente ustedes lo conozcan, debe estar sustentada en el registro de operaciones. Es decir, no cabe que nosotros coloquemos en el, por ejemplo, en el SISDEL, que nuestros trabajadores han tenido 3 capacitaciones anuales sobre prevención del lavado de activos y en nuestro registro no aparece estas 3 capacitaciones o en el folio personal de cada trabajador no aparece la constancia de la capacitación. O sea, lo que vamos a decir o la información que vamos a vaciar o vamos a entregar en este sistema que tiene la UIF, que lo consideran como un informe del oficial de cumplimiento, debe tener su sustento, ya sea en el registro de operaciones o en documentación que pueda ser auditada el día de mañana por la UIF. Esencialmente, el registro de operaciones es el instrumento que otorga mayor información, mayor sustento al informe del oficial de cumplimiento. Además, este sistema también contiene la necesidad de aprobar procedimientos para prevenir y detectar operaciones inusuales y obviamente contar con un registro de ello. Ello nos va a dar una trazabilidad de nuestro actuar, nuestra diligencia como sujetos obligados, ¿no? También debemos aprobar procedimientos para prevenir, detectar y realizar las comunicaciones a la UIF cuando hay operaciones sospechosas. Hoy en día esta resolución, la 789-2017, establece que debe comunicarse la UIF cuando detectemos operaciones sospechosas dentro del día hábil siguiente a que haya sido determinada la operación como tal. Además, obviamente, en el informe está emitir este informe, dentro del sistema de prevención, está como una herramienta emitir el informe anual del oficial de cumplimiento. Se debe mantener un registro de la operación e implementar los mecanismos que se consideren necesarios. El siguiente, por favor. Sobre el oficial de cumplimiento. Es la persona en nexo. Justamente, es una persona natural, cuidado, no puede ser una persona jurídica, tiene que ser una persona natural, designada por el sujeto obligado, y esta persona es la responsable de vigilar la adecuada implementación y el funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta persona, el oficial de cumplimiento, es el interlocutor de la empresa ante la OIF, con quien se va a contactar directamente la UIF para pedir información, para establecer una visita, para lo que me requiera la UIF va a ser a través del oficial de cumplimiento.
Siguiente, por favor. Las responsabilidades del oficial de cumplimiento son varias. Vamos a tratar de verlas rápidamente. Son, por ejemplo, primero, proponer las estrategias de la empresa o del sujeto obligado para prevenir y gestionar los riesgos de lavado de activos. Esto está relacionado con lo que les comenté de la necesidad que el oficial de cumplimiento tenga un conocimiento de mercado, porque obviamente aquel que tenga este conocimiento le va a poder permitir establecer estrategias, establecer mecanismos, determinar por qué operaciones pueda quizás haber algún resquicio para un posible o un riesgo de lavado de activos. Entonces, si cuenta con el conocimiento del mercado, le será más fácil poder establecer estas estrategias. Otra responsabilidad del oficial de cumplimiento es vigilar la adecuada implementación del sistema de prevención del lavado de activos. Es el oficial de cumplimiento, conjuntamente con el directorios, los entes encargados de la implementación y funcionamiento de este sistema, ¿no? Además, deberá verificar la aplicación de las políticas y los procedimientos. Por ejemplo, hay una política de conocimiento del trabajador. El trabajador deberá, digamos, presentar una declaración patrimonial al inicio de cada relación laboral. Entonces, el oficial de cumplimiento deberá verificar que el área de recursos humanos de la empresa o de la persona jurídica dé cumplimiento a esta política, a estos procedimientos. Además, otra de las responsabilidades del oficial de cumplimiento es la de adoptar las acciones necesarias para la capacitación de los integrantes en materia de prevención, verificar las listas que contribuyen a la prevención del lavado de activos, la lista OFAC, la lista de terrorismo del Consejo Nacional, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otras. En la misma resolución 789 que hizo referencia Karen, establece una lista que la propia OIF recomienda que ésta sea revisada. La siguiente, por favor. Dentro de las obligaciones o responsabilidades del oficial de cumplimiento, justamente la resaltada en amarilla es la que estamos tratando o vamos a tratar hoy día, que es elaborar y remitir a la OIF el informe anual del oficial de cumplimiento. ¿Okay? Además, obviamente, deberá verificar la adecuada conservación de los documentos y de los legajos personales, los legajos de las operaciones sospechosas, deberá evaluar las operaciones cuando considere que pueden ser inusuales, hará una evaluación no solamente de la operación, podrá pedir información adicional, revisar esta información adicional y finalmente podrá concluir si una operación es sospechosa o no. En la medida en que sea sospechosa, la reportará. En caso que sea inusual, lo determinará como inusual únicamente. Y obviamente es el oficial de cumplimiento quien deberá atender los requerimientos de información complementaria que pueda solicitar las autoridades competentes, esencialmente la OIF. Siguiente, por favor. Entramos ahora a lo que es el informe anual del oficial de cumplimiento, que es materia de la reunión. A ver, primero la elaboración y remisión. El informe anual es elaborado y remitido por el oficial de cumplimiento del sujeto obligado, cuyo contenido grafica el cumplimiento de las políticas, procedimientos que han sido implementados en el sujeto obligado. Porque la idea es que de alguna manera el oficial de cumplimiento verifique que las políticas, el manual, los procesos que existen en la empresa o que se han dado en la empresa, finalmente sean aplicados y esto es reportado en el informe anual. El informe se presenta al presidente del directorio de la empresa. Si es que la empresa, por su forma societaria, no tiene un directorio, deberá ser presentado al gerente. Por eso en la diapositiva ponemos o su equivalente, en caso no haya dicho órgano. Y este informe debe ser presentado los 30 días siguientes de vencido el periodo anual respectivo.
normalmente es dentro de los 30 primeros días de cada año, es decir, hasta el 30 de enero de cada ejercicio. Y el informe anual es remitido a la UIF a más tardar el 15 de febrero a través del portal. Ponemos la dirección electrónica para que pueda ingresar el oficial de cumplimiento, pero solo ingresa a este portal a través del usuario y la contraseña que ha sido entregado al oficial de cumplimiento cuando se registró como tal ante la OIF. Entonces, el registro, lo que permite, el registro del oficial de cumplimiento permite que la OIF le entregue a esta persona este usuario y contraseña a través de la cual, de estos datos, se comunica directamente con la UIF. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el contenido del informe del oficial de cumplimiento? Vamos a establecer ideas centrales. Primero, es un tema electrónico del oficial de cumplimiento. La indicación acerca de si el oficial de cumplimiento ejerce la función como oficial de cumplimiento corporativo o no. ¿Qué quiere decir eso? Hay la posibilidad que un oficial de cumplimiento sea exclusivo, ese sujeto obligado sea considerado un sujeto, ese oficial de cumplimiento sea considerado como un oficial de cumplimiento corporativo. Para eso, la UIF tiene que aprobar este mecanismo. No solamente aprobarlo, sino que todas las empresas que son sujetos obligados, que consideran que conforman un grupo económico, ya sea porque tienen el mismo accionista, ya sea porque tienen el mismo régimen de gerencia, ya sea porque tienen, digamos, el mismo directorio, en fin, podemos establecer los mecanismos de vinculación entre todos estos sujetos obligados, podemos presentar a la UIF la solicitud para nombrar a un sujeto, un oficial de cumplimiento que sea considerado como oficial de cumplimiento corporativo. El hecho de que sea un oficial de cumplimiento corporativo no implica que solamente va a presentar un informe anual. No, va a tener que presentar un informe anual por cada sujeto obligado que respecto al cual funge como tal, como oficial de cumplimiento. ¿Okay? Debe presentar, además, en el informe, el nombre de los socios, de los accionistas, asociados, en caso que sea una asociación, el porcentaje de su participación, el sujeto obligado que cada uno de estos tiene, los gerentes y otros trabajadores de primera línea o responsables de la gestión o la actividad del sujeto obligado. ¿Por qué hablamos de primera línea? Porque hoy en día la dinámica laboral hace que no necesariamente los principales funcionarios de una empresa necesariamente tengan la designación como gerentes. Hay designaciones como vicepresidentes, presidentes, gerentes ejecutivos. Entonces, la idea no es utilizar la palabra gerentes como un cargo laboral. La idea es que sean los funcionarios de primera línea del sujeto obligado. Además, el contenido, el informe anual debe contener las estadísticas anuales del registro de operaciones, indicando el número de operaciones, los montos, discriminando información mensual. Y obviamente estadística anual de las operaciones inusuales detectadas, en caso hayan sido detectadas, indicando el número de estas, los montos involucrados y algún aspecto que considere significativo, que pueda determinar, por ejemplo, una nueva modalidad o un riesgo que ha detectado, de repente no en las operaciones usuales, sino, por ejemplo, en los bienes dados de baja, dependiendo de la actividad del sujeto obligado. Siguiente, por favor. También en el informe anual se debe presentar las estadísticas de las operaciones sospechosas reportadas a la UIF, ¿no? Y esto les pediría bastante cuidado y bastante prolijo para poder presentar esta información, porque tengo que presentar no solamente el número de operaciones, los montos involucrados, por qué la consideraron sospechosa en su momento, cuál fue el sustento, y obviamente tener un archivo especial sobre estas operaciones.
También forma parte del contenido mínimo del informe anual la descripción de las nuevas señales de alerta que puede haber determinado tanto el oficial de cumplimiento como el equipo a su cargo o la misma empresa, el mismo sujeto obligado. Políticas de debida diligencia, ya sabemos, del cliente, de los directores, trabajadores, proveedores, contrapartes. Tenemos que saber con quién trabajamos, tenemos que saber quién está al otro lado del escritorio. Tenemos que saber con una debida diligencia, o sea, tenemos que ser diligentes en el conocimiento de estas personas. Además, la capacitación hemos visto que es uno de los pilares del sistema de prevención. Entonces, obviamente, un aspecto, un rubro del informe anual es el número de capacitaciones que ha recibido tanto el equipo del oficial de cumplimiento como los trabajadores y los demás partícipes del sujeto obligado. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Tratándose del oficial de cumplimiento corporativo, un poco lo que ya les adelanté, este debe presentar un informe anual de oficial de cumplimiento por cada uno de los sujetos obligados que formen el grupo económico. Y dentro del mismo plazo, ¿no? Dentro de el 15 de febrero de cada año ante la UIF, ¿de acuerdo? Entonces, si es un oficial de cumplimiento corporativo, deberá presentar un informe por cada uno de los sujetos obligados. Siguiente, por favor. A ver, ¿cómo podemos elaborar el informe? Más que la elaboración, es un informe anual. Lo que corresponde es, entre comillas, subir la información al sistema. Como ya les dije, uno tiene que acceder al portal PLAF del sistema SISDEL. Uno ingresa al portal PLAF y en este sistema debe registrar sus usuarios, su usuario y su contraseña para poder acceder. Y lo que va a tener es, lo primero que le piden, no sé si llegan a ver en la flecha de la izquierda, en un recuadro rojo. Lo que pasa es que hemos tratado de copiar los pantallazos del sistema para que sea más fácil para ustedes. Dice IAOC, es el informe anual del oficial de cumplimiento. Entonces, deben, y dentro de las acciones, primero es registrar el informe. Esa es la primera pantalla donde ustedes van a tener acceso y esas son las acciones que deben seguir. Entonces, acá, ¿qué vamos a encontrar? Si ingresa por primera vez a la pestaña de registro, deberá completar los datos, ¿no? Posteriormente ya aparecerá el formulario de registro. Entonces, hay una descarga que le hemos colocado en la primera flecha verde. Es una guía rápida de uso. Si ustedes no están familiarizados con el sistema, de repente sería bueno que puedan tenerlo, descargarlo y poder revisarlo de manera previa para poder tener la información completa que deben ingresar al sistema, ¿no? Además tiene la tercera plantilla en verdecito, en la flechita amarilla, es plantilla para información de los socios accionistas, efectivamente. Muchísimas gracias, efectivamente. Y la última flechecita verde está referida a la plantilla para la información del equipo gerencial, efectivamente donde está apareciendo ahora la flecha. ¿Por qué? Porque es unas plantillas que vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas que pide información sobre... hay algunas preguntas, vamos a contestar las preguntas al final, creo, para poder terminar con la presentación y de ahí vamos con las preguntas. Muchísimas gracias por la pregunta que acaba de aparecer. Entonces, continuamos y después vamos a dar tiempo para las preguntas. Entonces, las flechitas verdes lo que establece son guías. Guías que si ustedes no están familiarizados con el sistema, yo sí se les recomiendo que puedan bajárselas. Bájenle, denle una revisada, chequeen la información que van a pedir, porque en esta guía lo que les van a es adelantarles qué información las siguientes pantallas le van a pedir.
Entonces, si ustedes ya la tienen trabajada, es mucho más fácil de poder registrar la información. Ahora, en el reporte, más hacia la derecha, donde ponemos año del reporte, que dice 2020, perdón, el color verde de ese botón indica que el informe está dentro del plazo. El color rojo indicará que está fuera del plazo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, a pesar de que están fuera del plazo, pueden presentar, más que presentar, subir la información que el sistema les va a pedir. Probablemente la UIF pueda tomar las acciones de sanciones si es que no se ha cumplido con los plazos, sí, pero nuevamente me permito recomendarles que aun cuando estén fuera de plazo, es mejor que la presenten a que nunca la deben haber presentado. Así es que aun cuando esté fuera de plazo, sí les recomiendo incluirlo, poner la información. Y de ahí tienen varios ítems. Tienes información general sobre el sujeto obligado, información sobre los servicios y productos que ofrecen. ¿Cómo procedemos al llenado de la información general del sujeto obligado? Entonces, acá tengo información que debemos de llenar, ¿no? Entonces, primero tenemos la información relativa a socios o accionistas. ¿Se acuerdan que les había comentado que en algún momento ya las siguientes plantillas van a poder determinar, van a poder pedirle información sobre determinados socios, determinadas gerentes o actividades? Bueno, ya comienza a pedir la información. Entonces, en la primera dice información general al fin del año, ¿no? Esta es información al 31 de diciembre. Si hay una persona que estuvo durante, digamos, los 5 primeros meses del año y el 31 de diciembre ya no funge, ya no tiene el cargo de gerente, digamos, de recursos humanos, no lo incluiré en la relación, ¿de acuerdo? Entonces, la primera información está vinculada a accionistas, socios. La segunda información es también referente a el equipo gerencial, ¿no? Que es el ejemplo que les había dado. El primer ejemplo es si una persona era socia a mayo y vendió sus acciones y tenemos nuevos accionistas al 31 de diciembre, pues daría la información al 31 de diciembre. Con relación al equipo gerencial se aplica el mismo principio, es decir, quienes son o quienes forman el equipo gerencial o los funcionarios de primera línea al 31 de diciembre, ¿no? Y tiene un recuadro para seleccionar cuál es el régimen tributario. Principal contribuyentes, pico, mepico, pequeños, medianos, y ahí establece cuál es el régimen tributario a que está sujeto a la empresa. Posteriormente, tiene información económica de la empresa. Es estados financieros, información de estados financieros a fin de año, ¿no? Entonces, ¿qué informa? Acá lo que hay que es introducir el importe, los montos. Por si acaso es en miles de nuevos soles. Toda la información, salvo de las determinadas operaciones, es en dólares, pero la información general de la empresa o del sujeto obligado es en soles. Entonces acá hay que entrar a cada uno de los recuadros y digitar el importe. Entonces tenemos el importe de los activos net, total de activos, pasivos corrientes, total del patrimonio, ingresos y resultados del ejercicio. ¿Qué ejercicio? El ejercicio que acaba de concluir, es decir, estamos hablando del 2020, ¿no? Y en la parte derecha de nuestra diapositiva tenemos información acerca de los servicios y productos que ofrece el sujeto obligado, ¿no? Porcentajes de sus ingresos, y ahí tenemos cuánto al sector público o sector privado. Si es una empresa que no trabaja con el sector público, colocará 0% y será 100% el sector privado. ¿De acuerdo? Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora vamos a... el sistema pide que se llenen las estadísticas de operaciones y esto es mes a mes, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Entonces, ustedes deberían tener la información disgregada bajo estos conceptos para que ustedes puedan
incluirla de manera con mayor facilidad en el propio sistema, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, por ejemplo, es registro de operaciones sospechosas, por ejemplo. El número de operaciones en soles, el importe en soles. Y ahí, como les dije, hay algunos casos que son en dólares y este es el caso, ¿no? Hay número o el importe de operaciones en dólares también se registra en dólares. ¿Qué pasa si hago una operación que no es ni en soles ni en dólares? Lo hago pues en otra moneda, en libras, lo que fuera. Deberá registrarse a dólares y colocar la información en dólar. ¿Qué tipo de cambio voy a usar? Yo sugeriría utilizar el tipo de cambio que la propia superintendencia anuncia en sus páginas web para tener un registro, digamos, fidedigno, ¿no? Y el segundo recuadro en la parte de abajo dice registro de estadística de operaciones inusuales, ¿no? Y igual debe ser informado mes a mes. Conforme se va llenando los espacios anteriores, suman los campos de las operaciones totales. Y es el último recuadro de la diapositiva sobre la mano derecha, efectivamente, ¿no? El registro de operaciones totales, ¿no? Y poco a poco se va a ir registrando allí, va diciéndose un totales, es el C4, dice totales, y ahí se va acumulando la información. La siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente sección se debe colocar si existe o no nuevas tipologías reportadas de operaciones inusuales o sospechosas. Esto es solo en la medida en que se dé. Puede ser que no se hayan dado nuevas tipologías distintas a las que podamos tener en nuestro manual o en nuestras políticas. Si no hay nuevas tipologías, no se colocará ni se colocará ninguna cantidad porque no han sido identificadas. Obviamente, en caso que hayan sido identificadas, sí se deberá colocar la información. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, acá es el llenado de las políticas del conocimiento del cliente y trabajador. Como bien anunciara Karen al inicio de esta charla que tenemos, el conocimiento del cliente y el conocimiento del trabajador son dos de los pilares del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Debemos conocer quién está al otro lado del escritorio y debemos conocer con quién trabajamos. Debemos conocer quién es nuestro cliente, quién es nuestro trabajador, nuestro director, la contraparte, con quién nos relacionamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este rubro, en el sistema, ¿qué es lo que pide? Políticas del conocimiento y del trabajador. Requisitos, por ejemplo, indicar el número de políticas para la identificación y el debido conocimiento del cliente. Tenemos políticas, colocaremos en el recuadro afirmativo un check y pondremos la cantidad de políticas que tengo. Por ejemplo, podría tener clientes nacionales y extranjeros y puedo tener una política distinta para cada uno de ellos porque lo conozco de manera distinta, ¿no? O puedo tener clientes que vienen, nuevamente haciendo el ejemplo de temas inmobiliarios o de venta de inmuebles en general, aquel cliente que me refirió otro cliente con que he trabajado, o un cliente que aparece por la web, o un cliente que viene por caseta. De repente tengo un régimen distinto de conocimiento. El segundo, el E2, implica indicar el número de procedimientos para la identificación y debido conocimiento de sus clientes. ¿Okay? Si tengo un procedimiento para identificarlo y cómo. Si existe, le voy a poner cheque en afirmativo y establecer en el recuadro cantidad cuántas políticas he establecido para esos efectos. Y finalmente, indicar el número de documentos internos, cartillas, guías de referencia para el conocimiento del cliente. Respecto de los registros, porque la primera parte son requisitos, entramos ahora al registro. La primera me pregunta, y acá es contestar si sí o si no. Es decir, llevo un padrón o registro de todos los clientes de la empresa del sujeto obligado. Si lo llevo, marcaré que sí. Si solicita copia del documento de identidad a sus clientes, podré decir sí o no. Ahora, recuerden que no está mal no pedirle la copia del DNI,
¿Por qué? Porque puedo acceder al DNI o a la información del DNI a través de la web. Quizás muchas empresas, muchos sujetos obligados prefieran acceder directamente a la web de RENIEC y bajar la información a una información que me la puede dar el cliente. Digamos, es más fidedigna si al interno de la empresa consigo la información, ¿no? O si consigo información, si se tratara de mi cliente una persona jurídica, pues verifico que esté inscrita en registros públicos, verifico su inscripción en la ficha RUC, verifico quiénes son sus apoderados y lo verifico directamente porque esa información está en línea y a la que puedo tener acceso. Eso no obsta para que pueda pedírsela al cliente. Sí, mi política también puede ser, yo se la pido al cliente y aleatoriamente de mis clientes mensuales, digamos que tenga 50 clientes mensuales, aleatoriamente tomo 10 y a esos 10 le hago una verificación física, digamos por un tema de costo, si es que no queremos incurrir en esto. Después nos pide información si solicitamos copia RUC en caso de personas jurídicas o documento de identidad del representante legal. Igual, en el caso, va al comentario que acabamos de hacer. Y finalmente, si lleva un registro de las operaciones de clientes habituales. Pues es posible que tenga clientes que rutinariamente me compran, no caso de inmuebles no, pero digamos, si vendo, digamos, les presto determinados servicios, si soy una casa de cambio, por ejemplo, y tengo clientes que reiterativamente toman mis servicios, puedo tener un registro de clientes usuales, cotidianos, habituales, ¿no? Y el tercer rubro es otros, y ahí pide otro tipo de información y está vinculado a trabajadores. En primer lugar, el número de trabajadores del sujeto obligado, hay que colocar la cantidad, y de allí lo que piden es si ha habido sanciones impuestas en el año que transcurrió, al cual recurre este informe, a efectos de poder determinar si ha habido un incumplimiento por parte del trabajador o de los trabajadores en las políticas de prevención del lavado de activos o en lo que establece el manual. Así como también pide indicar el número de legajos de trabajadores que se han verificado y que cuentan con información de antecedentes personales, laborales, penales, patrimoniales. Recuerden que la norma establece que debe verificarse por lo menos cada 2 años esta información. ¿Okay? Siguiente, por favor. Ok. Entonces, entramos ahora a otro aspecto del informe que está vinculado a lo que es capacitación. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que era primero quién es el sujeto obligado, después conoce a tus clientes, hemos visto conoce a tus trabajadores? Ahora hay un aspecto que dentro del sistema de prevención es la obligatoriedad de contar con capacitaciones anuales, tanto a los trabajadores como al oficial de cumplimiento o al equipo que trabaja con el oficial de cumplimiento. Con relación al llenado de capacitación, esta primera pantalla es la que en el sistema va a aparecer. Entonces, ¿a qué está referido? Al número de capacitaciones anuales recibidas por el sujeto obligado, sus trabajadores y el oficial de cumplimiento o el equipo que conforma el oficial de cumplimiento. Capacitaciones no sobre el negocio, sino capacitaciones sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué cosa tenemos que incluir acá? Cantidad de trabajadores capacitados, qué cantidad de trabajadores tienen acceso al público, o de repente la empresa tiene diversas actividades. Parte de esas actividades, por ejemplo, pueden estar vinculadas al sujeto obligado, pero parte de esas actividades pueden ser no vinculadas al sujeto obligado. Por ejemplo, soy una asociación que brindo capacitación en temas digamos, técnicos. Pero también, como soy una asociación, tengo un pequeño rubro, una pequeña partida económica que me permite dar préstamos a determinadas personas para que no les cueste la capacitación. Y por ese pequeño rubro estoy obligada a tener un sistema de prevención.
Entonces, de repente las personas que están vinculadas a los préstamos son 10 y el número de los que forman parte de la asociación son 300. Entonces, probablemente solamente tendría que capacitación a estas 3 o a este grupo reducido y no al total de la asociación, ¿no? También debe colocarse el número de capacitaciones internas o externas recibidas. Para el caso de personas jurídicas, cuál es el programa anual de capacitaciones. Y acá hay una referencia a número de horas, cantidad de horas de capacitación interna y cantidad de horas de capacitación externa. Esa es una información que ustedes deben tener para poder llenar esta parte del informe. Y en esta diapositiva también hemos colocado lo referente al llenado de información que pide el sistema vinculado al Código de Conducta y al Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Acá lo que piden es cosas exactas, ¿no? Como es fecha de aprobación del manual, la última actualización. Recuerden que el manual debe ser actualizado permanentemente, no solamente por si hay cambios normativos, sino porque si es que hay una nueva política, si es que hay, por ejemplo, se ha detectado una nueva modalidad de lavado de activos en el mercado y ustedes quieren incluirla, si es que antes no pedían, por ejemplo, el DNI y ahora sí quieren pedir copia del DNI, tendrán que incluirlo. Entonces, todos estos cambios que puedan haber detectado como mejoras, tanto en el proceso como en el código de conducta o el manual de prevención, pues tendrán que ir incorporándose. Y acá es en esta sección donde ustedes tendrán que incorporar esta información, ¿no? Tanto a nivel del manual como el código. Piden cuándo ha sido la última vez que se ha actualizado el código, el número de trabajadores que han recibido el código de conducta. Recuerden en este caso que tanto el código como que los trabajadores que reciben el código de conducta como el manual de prevención tienen que dejar constancia en una declaración jurada que han recibido el código de conducta y el manual y que lo han leído. Y esta declaración tiene que de alguna manera formar parte del legajo personal de cada uno de los trabajadores. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ok, ya no nos falta mucho, no quiero cansarlos, pero creo que era la mejor forma de presentar los pantallazos y que ustedes puedan ir viendo y familiarizándose con lo que se van a enfrentar dentro de pocos días. Con relación al registro de operaciones, esta parte es, en realidad, todos son importantes, pero esta es neurálgica. ¿Ok? Con relación a las principales actividades realizadas para el cumplimiento de las normas relativas al registro de operaciones, tendría que seleccionar, por ejemplo, si en el primer rubro, ¿no? Si me piden es el registro de operaciones es manual, es informático. Entonces, cuando aparece seleccionar, cuando le den clic, ahí van a tener que indicar si ustedes lo llevan manual, lo llevan en Excel, o es un sistema informático, o tienen una plataforma especial, ahí lo tienen que identificar. Tendrán que registrar también el registro, si el registro de operaciones contiene información mínima establecida en la norma sobre conocimiento del cliente. Tendrán que establecer los umbrales, por ejemplo, en venta de inmuebles hay un monto determinado. Hay otras actividades que no tienen umbrales. Por ejemplo, lo que es asociaciones, fundaciones, no tienen un umbral. Otras actividades, como puede ser venta de inmuebles, sí tienen umbral y habrá que colocarlo. ¿Okay? Indicar si el registro de operaciones registra en operaciones cronológicas, indicar si es sí o no, de acuerdo a cada uno de los recuadros que aparece en el sistema. Y obviamente el mantenimiento de las operaciones con el registro por el plazo legal. Recuerden también que el plazo de toda la información debe mantenerse por 5 años en unos casos y por 10 en otros, debe mantenerse esta información. Siguiente, por favor. Como les digo, ya no nos falta mucho, no los quiero cansar para pasar al tema de preguntas. Ahora, en el llenado de información adicional,
Tenemos 3 rubros acá. Perdón, 4. El primero de ellos es las acciones que pueden haber sido adoptadas por observaciones de acuerdo a alguna inspección, alguna revisión que haya sido efectuada por la UIF. Entonces, si ha habido recomendaciones por la UIF, habría que indicar y qué ha pasado con estas recomendaciones. O sea, ya sea por la UIF, por la auditoría interna o por los auditores externos. Hay que chequear si he tenido recomendaciones. En el segundo recuadro es las situaciones de las recomendaciones de la UIF, ¿no? Que es la primera pregunta. Si he tenido observaciones, si las he implementado, y esto es en cantidad, o sea, no me están pidiendo cuál es el detalle, me están pidiendo, por ejemplo, la UIF te hizo una revisión y te hizo algunas recomendaciones, fueron 5. De las 5 recomendaciones u observaciones, pondremos 5 en el primer recuadro, y hemos implementado 3, pondré 3, y en proceso están 2, pondré 2 en proceso, ¿ok? O si he superado, podré poner el número de superado. La situación, el mismo caso, bajo la misma lógica, pero en caso que las observaciones vengan por la unidad de auditoría interna o de auditoría externa, según sea el caso. O sea, lo que quiere acá es que se refleje de las recomendaciones recibidas, cuántas de estas han sido trabajadas, cuántas se encuentran implementadas o superadas y cuántas están en proceso. Siguiente, por favor. Otros temas que considera el sujeto obligado relevantes, ¿no? Como por ejemplo la policía, otros que el oficial de cumplimiento considera relevantes, efectivamente, ¿no? La Policía Nacional o el Poder Judicial ha solicitado información sobre determinado aspecto, pues si considera el oficial de cumplimiento lo puede indicar, información solicitada por la Policía Nacional o el Poder Judicial, si fue remitido oportunamente, plazos para la presentación. Y vamos ya al final. La siguiente diapositiva, por favor. El final es cuando vamos a guardar información. Nos hemos permitido resaltar en rojo para que ustedes lo tengan claro, que cuando hagan clic en cualquiera de estos botones, lo que va a hacer es guardar la información que usted ya puso, ya subió a la plataforma, ya ingresó la información en cada uno de los rubros que la plataforma le está pidiendo. A su vez, el mismo sistema va a generar un número de reporte. Este número de reporte que ven en el recuadro de la derecha, que dice SBS, UIF y existe un número. Exactamente, ese de ahí. Ese es un número autogenerado donde es el número de reporte que le ha sido asignado a la información que usted ha ingresado en el sistema de la UIF. El siguiente, por favor. Ya nos faltan solo 2 diapositivas para terminar. Y tenemos el envío de la información de UIF, ¿no? Dice el informe anual del oficial de cumplimiento. En esta parte ya tiene, ¿no? Es el número del reporte, no sé si lo ha visto, y dice se ha guardado satisfactoriamente. Entonces ustedes le ponen confirmar para guardar la información. Es como cualquier archivo que uno sube a una plataforma. Normalmente está guardado y piden una reconfirmación para guardar definitivamente el documento. En ambos casos pide la confirmación para registrar ya definitivamente en la plataforma el informe. Que el propio sistema le hace una pregunta: ¿está seguro de la presentación de su informe anual? Una vez que confirme la presentación mediante este medio, ya no podrá modificarlo en la siguiente sesión y ahí aparece aceptar. Si usted acepta la remisión del informe, este ya no puede ser modificado. Y el informe anual del oficial de cumplimiento electrónico ha sido formalmente presentado ante la UIF y ahí sobre la mano derecha verán esta
este mensaje que les va a aparecer en el sistema, ya como concluido el proceso, y sí, no dejen de descargar el cargo electrónico o tomarle una foto o cualquier mecanismo para que ustedes puedan acreditar, no vaya a ser el día de mañana, un problema operativo, un problema de sistema, cualquiera que este fuere, y que no se haya cargado la información. Yo sí les recomiendo guardar los mecanismos necesarios o tomar fotos, o fotos de pantallazo o imprimir pantallazos a efectos de que puedas tener ustedes una constancia física de la presentación de la información al margen del descargo electrónico que el mismo sistema lo establece. Algunas consideraciones finales. Siguientes pantallazos, por favor. La resolución 2794 del 2019 ha establecido que los informes, hay algunos que deben presentar informes semestrales, ¿no? Que deben emitirse el 15 de agosto de cada año y 15 de febrero. Estos son, por ejemplo, estas actividades, lo que dedican a la explotación de juegos a distancia, la explotación de apuestas deportivas, los laboratorios o insumos, los que comercializan insumos químicos fiscalizados, las que distribuyen y transportan comercialización de insumos químicos, la compraventa e importación de armas y a la fabricación y comercialización de productos explosivos. Adicionalmente se indica que los sujetos obligados pueden enviar el mismo informe remitido a la OIF a su organismo supervisor, como por ejemplo la SUNAT. ¿Okay? Vinculados, por ejemplo, a estos a insumos químicos. Recuerden que en la SUNAT hay un área, una intendencia especial vinculada a la comercialización de insumos químicos y bienes fiscalizados. Y nuestra última diapositiva, por favor. En casos de agentes de aduana hay un régimen un trato especial. Es esta norma, que es del 2016, es la resolución SBS 4197, que aprueba la norma para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a los agentes de aduanas, autorizados para operar como despachadores de aduanas. Y ha establecido que además de enviar el informe a la OIF, también debe enviarse, más tarde el 15 de febrero, a su organismo supervisor, que es la SUNAT, por el medio que éste establezca. Eso es todo. Espero que no haberlos agotado, ni que haya sido muy intensa. No sé, Sergio, creo que pasamos a una ronda de preguntas. Bueno, así, agradecerles a ambas por tan detallada exposición. La verdad que yo ya la había revisado antes, ahora que la he vuelto a leer, se han generado un montón de preguntas. Creo que además este pequeño inconveniente técnico que tuviste ha servido para generar un poco más de ansiedad y tensión en nuestros asistentes. Así que mira, tenemos 10 preguntas en el Q&A y yo me permití responder la primera, pero hay otras 9 que no sé si las quieres ir leyendo y responder probablemente en vivo para beneficio de todo el mundo. ¿Te parece? Sí, de acuerdo. La primera es de Augusto Loaiza. Sí. Sí, Augusto Loaiza. Gracias por participar, Augusto. Nos dice, ¿cuál es el tipo de contrato que recomiendan para la incorporación del oficial de cumplimiento? ¿Podría ser un contrato de locación de servicios o debe estar en planilla? Muchísimas gracias, Augusto, por la pregunta. Es una pregunta que constantemente en la asesoría la tenemos y va a ayudar muchísimo. A ver, el oficial de cumplimiento tiene que ser una persona relacionada con el sujeto obligado. Y efectivamente, las dos modalidades que tú mencionas son viables, son factibles. No necesariamente tiene que estar en planilla. Podría ser una persona vía contrato de locación de servicios que tenga la relación con el sujeto obligado. No hay obligación de que el oficial de cumplimiento se encuentre en planilla. No sé si con eso absuelvo tu pregunta. Si queda alguna duda, por favor, Augusto, siéntete en la libertad de repreguntar. No tengo ningún problema. Más bien pasamos a la siguiente. Jorge Chávez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pregunta, ¿qué pasa si una empresa no hizo la declaración anual del oficial de cumplimiento en los años 2018, 2019? Bueno, 2020 todavía tienes plazo, ¿no? Se puede regularizar ahora en el 2021
hay contingencias de sanciones. ¿Qué tipo de sanciones se aplicaría por esta omisión? A ver, Jorge, sí puedes presentar la información por el 2018 y 2019, ¿no? Porque en verdad debiste haberlas hecho en su oportunidad y no las has hecho. En ese caso, cuando tú recién ingresa, o el oficial de cumplimiento recién ingresa, va a aparecer el botón. ¿Te acuerdas que comenté que dije, este botón verde quiere decir que están presentando la información en tiempos adecuados? Bueno, aparecerá un botón rojo que indicará que está fuera de tiempo, pero eso no quiere decir que no puedas presentar la información. ¿Hay sanciones? Sí hay sanciones. Hay sanciones por no presentar y otra es por presentar tardíamente. No lo tengo ahora el reglamento a la mano. Fátima, permíteme complementar esa respuesta tuya. Dime, ¿sí? Claro. Sí, la falta de presentación del informe anual del oficial de cumplimiento es una infracción grave. Sí. Las multas, dependiendo de la condición de la persona, si es natural, va de 0.5 UITs a 6 UITs, y si es persona jurídica, va de 2 a 20 UITs. Ok, gracias, Karen. Sí, hay sanciones, pero te recomendaríamos que aun cuando estés retrasado en el 2018 y 2019, puedas presentar esa información. No importa en el 2020, pero preséntala, no dejes de hacerla. Y en la información con relación al 2020 todavía tienes un poco más de una semana para poder hacerlo. Probablemente podrías el 2020 presentarlo en tiempo. ¿Okay? Gracias, Jorge. Si me permites, Fátima y Karen, no sé si tengamos respuesta para esto. Aquí no hay algo así como en la SUNAT, que si tú no has sido detectado, pero tú voluntariamente subsanas, hay una reducción importante de la multa. No tenemos este beneficio aquí, creo, ¿no? Karen, ¿tú tienes el reglamento a la mano? Sí, así es correcto. No hay este beneficio en realidad, ¿no? No. Los descuentos en todo caso se darían en el marco del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? En el que se puede invocar que efectivamente se ha dado cumplimiento de manera tardía, pero se ha adoptado las medidas correctivas. Entonces ahí la autoridad lo que puede evaluar es efectivamente los criterios de reducción de multa. Perfecto, gracias. Disculpe la interrupción. Adelante. No, para nada. La reducción de multa, por ejemplo, podría no presentarse si es que en años reiterativos siempre presentas tardíamente o no la presentas, ¿no? Distinto es si todos los años sí la estás presentando y un año pues lo presentaste 2 días después, ¿no? Por decir, puede haber alguna consideración, ¿no? Por eso Jorge pregunta, ¿no? Si se trata de multa y un mínimo, un máximo, justo lo que Karen nos había comentado, y lo de las cuentas también ya lo vimos. Caro pregunta, buenos días, Caro, ¿cómo estás? Espero que bien. Dices, ¿cómo puedo hacer para hacer llegar mi declaración ahora el 15 de febrero si no tengo aún mi sistema, no tengo manuales y procesos? ¿Es válido presentar información mínima y luego realizar la implementación? A ver, no me queda muy claro si tienes oficial de cumplimiento o no, porque si tienes oficial de cumplimiento, sí debes tener acceso para presentar la información. Por lo menos tienes los códigos y tienes el usuario y la contraseña. Entonces, por lo menos tienes un oficial de cumplimiento. Si no tienes manuales y procesos, pues tendrás que declarar que no tienes manuales y procesos, pero sí podrás haber tenido, por ejemplo, debido conocimiento de tu cliente, de tu contraparte, de tus proveedores, tendrás pues un registro de operaciones, podrás tener un listado de quiénes son tus clientes, cuántas operaciones has hecho con tus clientes, si has trabajado con el sector público, si has trabajado con el sector privado. Creyese que sí puedes presentar la información. No tienes manuales, no tienes procesos, pero creo que sería la oportunidad para ir trabajando en ellos, ¿no? Pero creo que mejor presentar la información, por lo menos la que tengas, a no presentar nada. Gracias, Fátima. Y sobre todo, si es que
tiene oficial de cumplimiento, ¿no? Porque en todo caso, Así es. si no lo hiciese, habría una infracción. Fátima, tenemos como 14 preguntas más. Yo no sé, Arturo, hasta cuál es nuestra ventana de tiempo, porque en función de eso o respondemos todas o seleccionamos unas cuantas. No sé si nos puedes comentar, Arturo, cuál es la ventana de tiempo que nos queda. Pueden seleccionar unas cuantas, Sergio, y luego Ya. contestar las que quedan por las preguntas y respuestas, ¿no? Ya, Fátima, te dejaría a ti que escojas quizás la que te parezca más ejemplificadora, ¿no? Sí, a ver. Dice, hola, el llenado de este SPLAF aplica a todos los rubros, construcción, minería, pesca. Sí, este SPLAF aplica a construcción, minería, pero pesca no es un sujeto obligado. La actividad propia de pesca no es una actividad que requiera implementar un sistema de prevención de lavado de activos. Los otros rubros sí, construcción y minería sí, y este SPLAF sí aplica a esos rubros. Dice, una empresa comercial de equipos de oficina debe presentar, no Maritza. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, ya Maritza. No, una empresa comercial de equipos de oficina no debe presentar información a la OIF porque no es considerado un sujeto obligado. ¿Existe un plazo mínimo para la contratación? No, Caro, para nada. Augusto Loaiza nos pregunta, ¿existe un plazo mínimo para la contratación del oficial de cumplimiento? Bueno, si eres un sujeto obligado por la actividad que realizas, Augusto, o la empresa donde trabajas es un sujeto obligado y debe nombrar a un oficial de cumplimiento, ya debe nombrar al oficial de cumplimiento. No hay un plazo para hacerlo. Hay una obligación legal de contar con un oficial de cumplimiento, designarlo e implementar el sistema de prevención. Y eso debe hacerse inmediatamente. Sin embargo, si tú me dijeras, oye, este plazo mínimo es porque el anterior oficial de cumplimiento fue removido o renunció o falleció, en fin, no cuento con un oficial de cumplimiento, pero porque se ha extinguido esa relación, efectivamente tienes un plazo que son de 30 días máximo para... Son 30 días máximo para acreditar al nuevo oficial de cumplimiento. Digamos, no puede estar un sujeto obligado más de 30 días sin oficial de cumplimiento. Te lo planteo de esa manera para que esté un poco más claro. ¿Okay? Dice, ¿qué pasaría? Johnny Pavic dice, ¿qué pasaría si hago una venta, pero SUNAT me la decomisó? No se llegó a concretar la venta. Lo debería colocar en informe a la OIF. No entiendo por qué puede ser el decomiso. El decomiso es porque de repente no estabas autorizado para vender. Fue un embargo. No, Johnny, puedes escribirnos si quieres después porque no logro entender el alcance. Pregunta, ¿las empresas de factoring también deben reportar a la OIF? Sí, sí, son también sujetos obligados. Me dice, Elizabeth Nostroza. Buenos días, Elizabeth. Dice, ¿me podrían confirmar si dentro de los formularios se deben adjuntar alguna data de los clientes? Me parece que solo reportan totales. Ya, allí sí es importante tu pregunta, Elizabeth. Efectivamente, solamente se reportan totales respecto de la información que se sube a esta plataforma, pero tú debes tener tu propio oficial, o sea, el oficial de cumplimiento debe tener su informe de oficial de cumplimiento que detalla todos estos aspectos, donde recuerden que debe ser presentada al presidente del directorio, donde debe expresarse más allá de las cifras. Probablemente pues se presentan a unos PAIs, algunas metas que deben ser cumplidas para el siguiente ejercicio, y ese informe, que no es la información que se
se sube a la plataforma, ese informe sí debe tener data de clientes, sí debe tener el sustento, ya sea en Excel o en alguna plataforma, respecto de la información que se está presentando. Sí, Fátima, creo que estamos llegando al final Bien. del tiempo concedido, me está avisando Arturo. Quizás hay, ya que hablaste de una pregunta de factoring, comentaste, quizás hay una final que dice si una empresa de factoring no supervisada también estaría sujeto. Quizás con esa podríamos terminar y obviamente agradeciéndoles a todos los asistentes por su paciencia, por habernos acompañado en esta jornada y invitándolos además a que cualquier consulta que tengan nos la hagan llegar por correo, ¿no? Eso, Fátima, podríamos cerrar con esa última pregunta. Sí, sí, María, sí deberían reportar. Sí deberían reportar. Bueno, Sergio, gracias por Gracias. todo. La verdad que uno se va muy satisfecho, Fátima, por la exposición tuya y la de Karen, que es un tema bastante complicado y seguro van a venir muchísimas consultas al respecto, ¿no? Así que les agradezco mucho por la participación a nuestros asistentes y a ustedes por la ponencia. Que estén muy bien. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias.